Bienvenidos a esta serie de charlas, entrevistas que realizamos en el marco de la 12ª edición de Reunión de Antropólogos del Mercosur. Hoy nos acompaña Rosana Guber, la doctora Rosana Guber. ¿Qué tal, Rosana? Hola, ¿qué tal? Pero muy bien. Bueno, contanos qué significa para vos participar en esta Reunión de Antropólogos del Mercosur. ¿Qué alcance tiene por ahí, incluso en el trabajo que uno mismo hace, no? Bueno, las reuniones de antropología del Mercosur surgieron a mediados de los 90 y la verdad que es una muy buena instancia para reunirnos internacionalmente en la región. Y esto va muy de la mano con el incremento de la antropología desde entonces hasta ahora, ¿no? La antropología en la Argentina creció exponencialmente y esto es una buena vidriera. Es una buena vidriera además para conectar gente de distintos países donde hay intercambio de tesistas, de doctorandos, de becarios y también de estudiantes de posgrado principalmente. Además, digamos, se intercambian múltiples temáticas, algunas que tienen que ver con lo local, con la cuestión del Mercosur, pero otras también que tienen que ver con el desarrollo mismo de la práctica antropológica, ¿no? Claro, sí, hay de todo, sí. Bien, bueno, comencemos a hablar un poquito del trabajo que vos vas a presentar aquí. El título es Etnografía, una solución a un problema en los estudios latinoamericanos, ¿no? Algo así por lo menos es el título. No, en realidad es parte del problema. Parte del problema. Bueno, contanos por qué parte del problema. Porque hay una vieja frase que es o eres parte del problema o de la solución. Y nosotros somos parte del problema. De lo que voy a conversar en la reunión de cierre es en procesos políticos y socioeconómicos tan tumultuosos como los que vivimos en todas partes, ¿no? No solamente, o sea, uno siempre se mira el ombligo. Claro. Pero en la Argentina, en todas partes realmente, y no desde ahora, no desde hace 2 años, vivimos realmente un proceso muy tumultuoso que muchas veces nos requiere, por lo menos nosotros nos sentimos requeridos o nos sentimos obligados a mostrarnos requeridos, ¿no? Es decir, nosotros nos sentimos bastante obligados a decir, a tomar posición. Entonces, bueno, lo que voy a discutir un poco es cómo nos posicionamos como antropólogos, es decir, qué es lo que nosotros tenemos para ofrecer a las discusiones, a los intercambios, a los problemas, qué es lo que tenemos para ofrecer desde lo que nosotros sabemos hacer y los demás no, digamos, qué es lo específico que nosotros tenemos para ofrecer. Recuerdo, creo que hay un texto de Clifford Geertz, creo que está en Observando el Islam, donde él dice, el antropólogo puede decir por qué suceden las cosas, diagnosticar, pero no sé si dar las soluciones, digamos. ¿Esa sería la postura o uno tendría que estar obligado a tomar y dar una solución a las situaciones o a los diagnósticos sociales que hace? Cualquiera que hace una tesis sabe que lo más importante es la pregunta. Por ahí lo sabe después que termina la tesis y está en el frente, está con el... Cuando lo está defendiendo. Cuando lo está defendiendo y dice, ¡ay, me olvidé el problema! Lo más importante es la pregunta, lo más importante es formular el problema. Si uno formula un problema de una manera interesante, ya tiene el 70% de la tesis. El problema es que hay que llegar al problema y hay que trabajar y conocer bastante. Y me pregunto si con toda la situación turbulenta que vivimos en el mundo, llegamos a darnos cuenta de problemas que nos afectan, de problemas que nos afectan en la región, de problemas que nos afectan a los antropólogos y cómo ubicarnos frente a eso, ¿no? Y no sé si es tan secundario, tan trivial la descripción de la cosa, ¿no? Describir la cosa realmente, y la manera, ¿no? O sea, no es la descripción, sino es la manera los puntos de vista desde donde uno se para para hablar, para decir, para contar, para describir, ya conllevan explicaciones, conllevan interpretaciones y conllevan un camino hacia la solución. Mientras que de la otra manera, los antropólogos en nuestros escritos estamos siendo operados por
otros poderes que además saben mucho mejor que nosotros cómo intervenir en el espacio público. De manera que creo que esto es una cuestión estratégica fundamental para los antropólogos. En la década del 70, después ya viniendo la democracia, las primeras reuniones de antropólogos, me acuerdo, la discusión era justamente el rol del antropólogo, planteado en términos, en esos momentos, de liberación. ¿Cómo eso se reformula a estos tiempos de ahora, digamos? Sobre el rol del antropólogo convoca hoy, miércoles a la tarde, los colegios de graduados en antropología de Brasil, Argentina y Uruguay. Y precisamente el punto es el rol del antropólogo. Es el mismo fraseo que en 1983, aquí mismo en Misiones, en el primer Congreso Argentino de Antropología Social. Bueno, hay que ver si estamos diciendo lo mismo, hay que ver a quién le hablamos, pero sobre todo hay que ver cómo los antropólogos entendemos qué es la situación, ¿no? La situación regional, las situaciones nacionales y locales, cómo las entendemos, porque además hay antropólogos en casi todos los puntos cardinales del país, Argentina. Es lo mismo cómo se posiciona un antropólogo que trabaja en Misiones que un antropólogo que trabaja en Bariloche. Es lo mismo un antropólogo que trabaja en Salta que uno que trabaja en Jujuy. Sí, no, ¿por qué? Podríamos pensar también, es lo mismo un antropólogo que trabaja para una represa hidroeléctrica, o trabaja con los pueblos originarios. En el caso de Brasil, digamos que están muchos los casos de conflictos justamente con el tema. Acá mismo en la Argentina, conflictos con los pueblos originarios por negocios inmobiliarios. Y los antropólogos están en distintos lugares situados, en distintos lugares de esas relaciones conflictivas también, ¿no? Claro, claro. Hay que ver cómo salen, si salen. Si salen a dar la voz, digamos. La propia. La de los otros no la tienen que dar. Tienen que dar la propia. ¿Cuál es la voz propia? ¿Salen a dar la voz propia? ¿Cómo la dan? Y se puede hacer obviamente una sola voz no va a ser, y son voces conflictivas desde el mismo campo científico por ahí. Bueno, la cuestión es qué es lo que nosotros creemos que tenemos para decir que sea propiamente nuestro, que no lo puede decir nadie más, ¿no? ¿Y qué sería lo nuestro o qué sería lo antropológico? Bueno, lo antropológico es la larga duración, lo nuestro es largas estadías en campo, debatiendo en la cabeza de los antropólogos, de los investigadores de campo, con teorías que se han hecho hace mucho tiempo que tienen total vigencia, igualmente que con teorías más novedosas. Y además teniendo como la gran pintura, ¿no? La cosa más general, más global, donde todos los aspectos están completamente integrados, ¿no? Es decir, realmente un buen antropólogo habla de la economía en la política en el parentesco en la religión en la economía, etc. O sea, es digamos, cómo vivimos. Y puede transmitir de una manera que no clasifica los distintos aspectos de la vida social en casi una especie de visión ministerial de la vida, ¿no? Es decir, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Economía, etc. ¿no? La organización de los estados y de los... Claro, bueno, pero lo que digo es que nosotros tenemos una visión muy integrada porque la vivimos, o sea, la aprendemos cada vez de una manera específica porque la gente tiene formas distintas de vivirla. Y porque además en la vida de los pueblos estos aspectos se integran de manera distinta. No es la misma forma, digamos, lo mismo, ¿no? Con las poblaciones indígenas, cómo hablaban hace 50 años y cómo hablan ahora, ¿no? Si en alguna época se proclamaban campesinos, si en este momento se proclaman pueblos originarios, digamos, son definiciones que van cambiando según situaciones, según los interlocutores, según la fuerza de cada cual y además según esta proyección transnacional que tiene ser etno, que realmente no tiene nada que ver con lo que pasaba hace 50 años, ¿no? Todo esto va cambiando, es decir, todo va cambiando y nosotros antropólogos también vamos cambiando. Entonces, esto es lo que me parece que tenemos que ponernos a pensar un poco. En ese sentido, bueno,
el método de la etnografía, digamos, en este caso, que define esa práctica antropológica. Sí, se lo llama método, método etnográfico, se habla de trabajo de campo, se lo hace un participante, pero a mi modo de ver, el método es aprender cómo aprende la gente que vive ahí. Y ellos nos van a decir cómo tenemos que aprender nosotros. Y qué cosas vamos a aprender y qué cosas nos están vedadas. Y no podemos entrar en algunos lugares. Claro. Hay cosas que se pierden en la traducción, digamos, ¿no? También. Bueno, aparte, ¿no? Esto es un trabajo, digamos, el trabajo de los antropólogos, pero hay, digamos, hay cuestiones que nosotros podemos aprender y cuestiones que no podemos aprender, y cuestiones que digamos, con el millaje que tengamos los profesionales, podemos también aprender a mirar y a sospechar, ¿no? E imaginar. Yo trabajé con pilotos de la Fuerza Aérea que operaron en Malvinas y obviamente nunca anduve en uno de esos pájaros de acero, claro, entre otras cosas porque son monoplaza y yo no puedo volar monoplaza porque no tengo la menor idea. No hiciste el curso de... No soy militar, digo, claro. Son cuestiones absolutamente específicas de ellos, entonces ¿cómo hice yo para poder cruzar esa brecha que me separaba de una experiencia que era completa, además una experiencia pasada, ¿no? Sí. Completamente distinta. Para mí, que soy, que nunca hice la carrera militar, que no tengo ningún familiar en el mundo militar, que soy antropóloga, o sea que vengo de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, yo pensando e imaginándome, ¿cómo hago eso? ¿No? Bueno, lo hice de alguna manera, pero creo que todos hacemos lo mismo. Claro, inclusive en situaciones quizás, este ejemplo que vos ponés es un ejemplo muy claro, pero digo, ponele que vos vayas a una comunidad y hagas lo que hace la comunidad, tampoco va a ser igual. Tampoco va a ser igual. Tengo que hacer un trabajo de imaginación y de formulación de problemas más chiquitos que me van a ir armando el gran problema. Por eso el mejor problema uno lo plantea al final de la investigación, no al principio. Al principio son provisorios porque uno no hizo todavía el trabajo de campo. Claro. Y en ese sentido, bueno, hay una serie de parámetros, de normativas que permiten este tipo de trabajo, digamos. Digo, vos dirías, habría, no te digo un libro de recetas, pero sí una forma de encarar ese trabajo de campo. Sí, yo creo que la gran receta es darse cuenta que uno no sabe ni escuchar ni mirar y que tiene que aprender a escuchar y a mirar. Y eso lo va haciendo a medida que está haciendo el trabajo. A medida que vas escuchando y mirando y te equivocas todo el tiempo. Y darte cuenta que te equivocas no porque seas un tarado, sino porque en eso consiste. Por eso el trabajo de campo es tan incómodo, pero es tan entrañable después, porque una vez que uno lo hizo, ¿quién te quita lo bailado, como dice el tango? Vamos a hacer una pequeña pausa, Rosana, y ya seguimos en estas charlas, en estas entrevistas con la doctora Rosana Guber en el marco de la 12ª edición de Reunión de Antropólogos del Mercosur. Seguimos en estas charlas, entrevistas en el marco de la 12ª edición de Reunión de Antropólogos del Mercosur con la doctora Rosana Guber. Estuvimos hablando hace un ratito nada más de las cuestiones de campo ligadas a la práctica antropológica, pero también, y hablamos también de esta cuestión de la reflexividad, digamos, en relación al trabajo antropológico, esta posibilidad de ver que lo que uno hace también influye e incide en lo que está haciendo, ¿no? Por ahí es. Bueno, es un concepto que se usa de muchas maneras, ¿no? Es decir, hay gente que dice, yo voy a aplicar mi reflexividad como si fuera una reflexión, o en todo caso que uno es reflexivo porque uno tiene conciencia, es decir, con quién está discutiendo esta noción, que es una discusión que data de mediados del siglo XX, no es una cosa nueva, ¿no? Viene de discutir con aquellos que postulan que al mundo social se lo conoce desde afuera y desde lejos, porque entonces me garantizo la objetividad. Y un modelo de ciencias claro, duras, naturales, siguiendo ese modelo que yo tengo una distancia, entonces en esa distancia garantizo la objetividad.
Bueno, hay un problema, es que yo soy humano y el otro también. Y que en la vida social las personas tienen una interacción donde se van entendiendo, o no, pero digo, van viéndose. Y se van viendo según lo que cada cual piensa, sobre todo cuando yo me encuentro con gente que no conozco, ¿no? Esas personas a las que yo no conozco, no entiendo de dónde vienen, de qué están hablando, por qué me dicen las cosas que me dicen, por qué es importante llamarlo de tal manera y no de otra. Yo lo llamaría de otra manera. Y encima yo vengo como investigadora, de manera que no le voy a andar pidiendo a la gente que me entienda qué quiere decir un trabajo antropológico y en qué va a consistir esto, porque ni yo lo sé. Entonces, la cuestión de la reflexividad vino como un concepto que acuñaron, que inventaron unos gringos ahí en Estados Unidos, en la costa oeste, que eran como los novedosos, frente a la costa este, que era la establecida, la academia pesada, Harvard, Yale, ¿no? Sí. Que era esta idea de que en realidad las normas y los valores de una sociedad se ponen en acto en las interacciones. Y es en las interacciones donde uno está permanentemente interpretando lo que el otro quiere de uno. Pero no porque uno se disfrace de quien no es, sino porque uno tiene que establecer comunicación. Entonces, ¿qué es lo que era la reflexividad? La reflexividad para ellos era lo que yo digo y lo que yo muestro está de alguna manera, desde mí, estableciendo como el marco dentro del cual vos podés interpretar lo que yo estoy queriendo. Digo, si yo me vengo con una super mini, con lentejuelas, y toda pintada, y con un super peinado, y con un gran escote a una entrevista académica, hay que como que rebobinar. ¿Qué pasa acá? Claro, ¿cuál es el marco que yo te estoy poniendo acá para hablar, no? Vengo así, bueno, qué sé yo, estoy como estoy. Y no, por ahí yo no me doy cuenta, por ahí en una entrevista más formal yo tendría que estar vestida de otra manera, tendría que estar sentada de otra manera. También te estoy comunicando cosas y también la forma de hablar, ¿no? Los términos. El tema es que vos estás haciendo lo mismo conmigo, ¿no? Entonces, reflexividad es esa capacidad que tenemos todos, porque vivimos en sociedad, que tenemos todos de establecer el marco dentro del cual debe interpretarse qué es lo que estamos haciendo acá. Cómo tenés que entenderme vos y cómo te tengo que entender yo. Lo que pasa es que al principio, en la relación de investigación, yo no te conozco a vos. Y vos no me conocés a mí. Es la primera antropóloga que conocés. Y yo estoy haciendo un trabajo sobre los periodistas de Posadas. Yo no sé qué son ustedes. Yo conozco por ahí a los de Buenos Aires, o los de un grupo chico, no conozco a los periodistas de Posadas. Entonces empezamos como a acercarnos, ¿no? Hasta de alguna manera empezar a tener alguna especie como de reciprocidad, como si nos conociéramos. Eso es el trabajo de campo. Ese es el trabajo. Eso es lo que se juega en el trabajo de campo. Y ahí hay un concepto clave que es el tema de interpretación, digamos, que tiene que ver también con las ciencias sociales, diría yo, incluso ampliando el marco de la antropología y de métodos o de metodologías más cualitativas que cuantitativas. La interpretación como una interpretación que siempre es provisoria, indicial, parcial, del otro, ¿no? Bueno, la interpretación que yo hago de vos, al principio es la que puedo, es lo que yo sé. Lo mismo de vos conmigo, ¿no? Esto que siempre se lo llama confianza, ¿no? Hay que ganarse la confianza, ¿no? Como si la confianza más fuera eterna, fuera de una vez y para siempre, lo cual no es verdad, porque no funciona ni siquiera en nuestra propia vida, ¿no? Vivimos desengañándonos, ¿no? Entonces, la interpretación es que yo, cuando llega el momento de escribir, yo realmente esté en la clave tuya, o sea, que te haya agarrado, entienda por dónde venís, de qué estás hablando, qué es lo que realmente te interesaba, ¿no? Y vos, recíprocamente, vos puedas irme hablando y te vayas dando cuenta que yo estoy cambiando mi forma de hablar, mi forma de referirme a las cosas que a vos te interesan y que yo hago preguntas cada vez más inteligentes. Entonces, todo esto es un movimiento permanente de los dos y de los tantos que nos encontramos, ¿verdad? Bueno, esto es, digamos, que yo pueda escribir algo que realmente tiene algún gollete con respecto a la gente con la que trabajé,
no es un misterio de la escritura, es un misterio del trabajo de campo. Esto lo desarrollo en el trabajo de campo, no lo desarrollo ni siquiera en la teoría. Claro, pero por eso apuntaba, digo, a la relación entre ciencias naturales o ciencias duras, digo, y lo que es ciencias sociales. Justamente en este punto es donde aparece la gran diferencia epistemológica, podemos decir también, ¿no? Sí, también, sí. Aunque de todas maneras yo creo que las ciencias duras también están replanteando todo esto, ¿no? Desde la perspectiva de la mosca en la pared que no afecta a nadie hasta que, bueno, viene alguien con una palmeta y te mató, afectaste el escenario, ¿no? Claro. Pero bueno, eso es. Claro. Y en ese sentido, bueno, el trabajo de antropólogos, de sociólogos, de las ciencias sociales en general, está directamente ligado, por un lado, a la academia, donde se produce el campo de conocimiento, y por otro lado, con aquellos con quienes trabaja, digamos. Hay una relación casi directa. En el otro caso también, pero está como más mediatizada, ¿no? Sí, bueno, tengo una colega que se llama Albana Ferroni, que trabajó con los neurobiólogos, con un laboratorio, que es el laboratorio de Los Maldonado, de biología, de naturales, ahí en la UBA, y ellos trabajan con cangrejos. Ahora, hay que ver lo que son los cangrejos para ellos. Los cangrejos no son un objeto de disección ni de experimento. O sea, ellos van a pescar personalmente los cangrejos y tienen una relación con los cangrejos que no tiene nada que ver con la idea que los sociales nos imaginamos de los duros, pero nada que ver. O sea, que yo creo que hay unas cuantas cosas que revisar, también desde nuestros prejuicios. Bien, Rosana, muchísimas gracias por esta charla. Estábamos con la doctora Rosana Guber aquí en estas entrevistas, estas charlas en el marco de la 12ª edición de Reunión de Antropólogos del Mercosur.